Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, porque hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series y los actores turcos, seguro que ya te imaginas de quién vamos a hablar. Hoy vamos a desentrañar un poco más sobre la relación y las interacciones de dos de las estrellas más brillantes de la actualidad, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. El título de nuestro vídeo de hoy, Mert Ramazan Demir puso a prueba a Afra Sarıoğlu. ¿Qué pasó? Nos deja picados, ¿verdad? Y justamente eso es lo que vamos a explorar hoy, los rumores, las especulaciones y, si es posible, arrojar algo de luz sobre estos supuestos tests o pruebas que Mert supuestamente le habría hecho a Afra. ¿Hay algo de verdad detrás de estas historias? ¿Qué significa esto para su química en pantalla y su relación fuera de ella? Prepárense porque vamos a indagar en los detalles y les aseguro que habrá sorpresas. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vayamos al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu se han convertido en nombres omnipresentes en el panorama de las series turcas, especialmente gracias a su exitosa participación en Yalan. Su química en pantalla es innegable, electrificante y ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Cada mirada, cada gesto, cada escena entre Ferit y Seyran, los personajes que interpretan, se ha convertido en tema de conversación, análisis y, por supuesto, en terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Y es en este contexto donde surge la historia de Mert Ramazan Demir puso a prueba a Afra Sarıoğlu. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con poner a prueba? En el mundo del espectáculo, esto puede tener muchas connotaciones. Podría referirse a desafíos profesionales, a ver cómo manejan ciertas situaciones durante el rodaje, o incluso a dinámicas más personales dentro del set. Las redes sociales y los medios de entretenimiento turcos a menudo se llenan de anécdotas, a veces confirmadas, a veces puramente especulativas, sobre las interacciones entre actores. Y parece que Mert y Afra no han sido la excepción. Se rumorea, y esto es importante recalcar que son rumores y no confirmaciones oficiales, que Mert, conocido por ser un actor bastante metódico y a veces exigente, podría haber buscado de alguna manera evaluar o poner a prueba la profesionalidad, la dedicación o incluso la resiliencia de Afra durante las largas y a menudo intensas jornadas de grabación de Yalan. Algunas de estas especulaciones sugieren que Mert, al ser un actor con cierta experiencia, pudo haber querido ver cómo Afra manejaba la presión, las exigencias del personaje o incluso cómo respondía a ciertos enfoques de actuación que él mismo adoptaba. Por ejemplo, se ha comentado en foros y comunidades de fans que Mert podría haber intentado desafiar a Afra en ciertas escenas para ver su reacción. ¿Esto es algo negativo? No necesariamente. A veces la confrontación o el desafío controlado entre actores puede ser una herramienta para sacar lo mejor de cada uno y crear momentos de actuación aún más memorables y auténticas. Piensen en ello como un entrenamiento, donde el entrenador empuja al atleta un poco más allá de sus límites para que alcance su máximo potencial. En el mundo de la actuación, un compañero que te desafía puede ayudarte a explorar nuevas facetas de tu personaje, a reaccionar de maneras que no esperabas y a entregar una actuación más cruda y genuina. Además, hay que considerar que Yalan es una serie que requiere una gran carga emocional y que, como cualquier producción de larga duración, presenta desafíos únicos. Mantener la energía, la consistencia y la profundidad de los personajes día tras día, semana tras semana, no es tarea fácil. En este sentido, la prueba podría haber sido simplemente una forma de mantener alta la intensidad y la calidad del trabajo en equipo. Otro aspecto que se ha barajado es la posibilidad de que estas pruebas no fueran intencionadas en un sentido negativo, sino más bien una especie de prueba de carácter o de profesionalismo. ¿Cómo se desenvuelve Afra cuando las cosas se ponen difíciles en el set? ¿Es una persona colaborativa? ¿Está dispuesta a experimentar y a salirse de su zona de confort? Mert, como compañero de escena y quizás como una persona que valora la entrega total al arte, podría haber estado observando o incluso fomentando estas cualidades en Afra. Es crucial recordar que en la mayoría de los casos, estas son interpretaciones de los fans. Basadas en fragmentos de información,
comentarios velados o simplemente la proyección de sus propias expectativas sobre los actores. Los medios turcos, como muchos otros, a menudo sensacionalizan las relaciones y las interacciones para generar clics y mantener el interés del público. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no tomar todo al pie de la letra. Sin embargo, no podemos ignorar que la percepción de que Mert podría haber puesto a prueba a Afra ha generado mucha conversación. Algunos lo ven como una señal de que Mert es un actor dedicado y exigente que busca la excelencia, y que Afra, al responder positivamente a estos supuestos desafíos, ha demostrado su valía y su profesionalismo. Otros, quizás menos optimistas, podrían interpretar esto como una señal de tensión o de una dinámica de poder desigual en el set. Lo que sí es cierto es que Afra Sarıoğlu ha demostrado una evolución notable en su carrera, especialmente desde que comenzó a interpretar a Seyran. Ha asumido un personaje complejo, lleno de matices y con un arco narrativo que la ha llevado por caminos muy diversos. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad, la fuerza, la desesperación y el amor de Seyran ha sido uno de los pilares del éxito de la serie. Y si en ese camino hubo algún tipo de estímulo o prueba por parte de su compañero, es posible que eso haya contribuido a su crecimiento como actriz. Por otro lado, Mert Ramazan Demir también ha sido elogiado por su interpretación de Ferit. Su carisma, su habilidad para mostrar las contradicciones de un personaje que a veces es encantador y otras veces exasperante, ha sido fundamental. La interacción entre ellos, la forma en que se complementan y se empujan mutuamente en escena, es lo que hace que su relación en pantalla sea tan convincente. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es que es difícil decirlo con certeza. No tenemos confirmaciones directas de Mert o Afra sobre estas supuestas pruebas. Lo más probable es que sea una mezcla de la intensidad del rodaje, la exigencia de los personajes, la dinámica natural entre dos actores talentosos que trabajan juntos en un proyecto ambicioso, y la inevitable proliferación de rumores en el mundo del espectáculo. Lo que podemos afirmar con seguridad es que, sea cual sea la dinámica interna del set, el resultado es una pareja de actores que brilla en pantalla. La química entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu es palpable, y su trabajo en Yalan es un testimonio de su talento individual y de su capacidad para colaborar y crear magia juntos. Si Mert, de alguna manera, puso a prueba a Afra, ella ha superado esas pruebas con creces, consolidando su lugar como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Y si esa dinámica, de la forma que sea, ayudó a pulir aún más su actuación, entonces quizás podemos agradecer esos supuestos tests. En resumen, el título de nuestro vídeo, Mert Ramazan Demir puso a prueba a Afra Sarıoğlu, ¿qué pasó?, nos invita a reflexionar sobre las dinámicas profesionales entre actores, la interpretación de los rumores y la evolución de los talentos. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta frase, desde un desafío profesional constructivo hasta la simple especulación de los fans. Lo que queda claro es que la conexión entre Mert y Afra en Yalan es uno de los mayores atractivos de la serie, y su trabajo conjunto ha sido excepcional. Si hubo alguna prueba, Afra la ha superado con creces, demostrando su gran talento y profesionalismo. Y esto, amigos míos, nos trae al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los entresijos del mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu y en las historias que rodean su colaboración. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert realmente puso a prueba a Afra? ¿Cómo interpretan estas dinámicas entre actores? ¿Qué otras teorías tienen sobre su relación en el set? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta. Su like es una forma fantástica de mostrarnos que les gusta el contenido que creamos. Y si creen que a alguno de sus amigos o familiares les interesaría este tema, no duden en compartir este vídeo en sus redes sociales. Ayudemos a que más gente descubra la magia de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.